y yo le había comentado que es el personaje de la Biblia que más se menciona y se hace referencia, más que cualquier otro de los personajes. Así es que la verdad es que es todo un reto tratar de resumir o reducir el número de entregas o de capítulos. Hay tanto, pero no nos concentremos en cuántas lecciones vamos a estudiar a David, sino concentrémonos en las lecciones, porque cada una de ellas, sea David o sea cualquier otro personaje, está en la Biblia y por algo está en la Biblia y por lo tanto produce o debe producir en nosotros una enseñanza, una transformación de vida. Antes de empezar con el tema de hoy, para variar, quiero nada más anunciarle, yo no sé si ustedes están enterados, pero nosotros tenemos un ministerio que funciona los domingos, un ministerio para atención a niños de educación especial. Entonces tenemos un salón muy, muy pequeño, reducido, pero con recomendaciones de los expertos en el tipo de piso, el tipo de cosas que debe ir ahí, los colores, todo. Y tenemos varios instructores que están atendiendo a las criaturas. Pero podemos de alguna manera afirmar que está creciendo el número de niños. Entonces estamos niños de atención especial o de educación especial, estamos requiriendo voluntarios que nos ayuden a precisamente instruir, atender a estas criaturas. Entonces el último sábado de octubre, el 29 de octubre, estaremos anunciando los horarios. Vamos a ofrecer una capacitación tanto para todos los instructores actuales como para todos aquellos que quieran involucrarse. Entonces tome nota, si usted siente un llamado para ayudar en estos niños de educación especial, esté atento. El 29 de octubre estaremos lanzando aquí en nuestras instalaciones el sábado en la mañana nuestra capacitación para todos los que estén interesados. Así es que tome nota, haga planes si usted de alguna forma le llama esto la atención. Vamos entrando en materia, ¿no? Y una de las cosas que hemos insistido mucho acerca de la Biblia es que, ¿sabe qué? Me agrada que la Biblia no halaga a nadie de más, porque si estoy haciendo una novela o a lo mejor una biografía, si es una autobiografía, pues a lo mejor la persona se va a exaltar demasiado. O si estás haciendo una biografía y estás a favor del personaje, pues vas a hablar muy bonito de él. Si estás en contra, vas a hablar muy feo, ¿no? Entonces, de alguna manera la Biblia, de alguna manera nunca hace halagos de más. No nos dice nada adicional y no reduce, no oculta de alguna manera los acontecimientos o las acciones de los personajes, ¿no? Y no podemos olvidar que todos los personajes son de carne y hueso, como nosotros. Y entonces la Biblia los describe tal y como son. Y nuestro personaje David no es la excepción. Él no es la excepción, ¿verdad? Y creo que ningún otro pecado fuera del de Adán y Eva ha sido tan propagado como el de David. Así como podemos pensar en David y Goliat, sabemos David y Betsabé, ¿verdad? De alguna manera. Y yo creo que a nadie le gustaría que se publicaran sus fracasos, sus vicios, sus pecados, y menos para que todas las generaciones lo lean. Imagínate, estamos hablando de cerca de 3,000 años después de los acontecimientos y nosotros estamos platicando de lo que, ¡ay, Davidcito! Aquí estamos recortando a David. Digo, estoy exagerando, ¿no? Pero realmente eso, qué feo, qué triste, ¿no? Pero la Biblia así es, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y los medios, la televisión, el cine se han encargado de propagar esta historia de David y Betsabé al grado de hacerlo ver como si David en realidad fuera como un adicto sexual incontrolable, ¿no? Y digo, pero la mayoría del tiempo David no se comportó de esa manera. Pero pues usted sabe, la televisión, el cine busca lo aparatoso para poderse vender, ¿no? No olvidemos al final de cuentas que David era un hombre que amaba a Dios. Nada de eso podríamos decir, ¿no? Que no. Seguía siendo, inclusive David, con todo lo que fuera, seguía siendo un hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios así lo calificó de todas maneras, con todo y lo que hizo. Pecó, pero su pecado no es más grande que el tuyo o el mío. Esto es bien importante porque somos buenísimos y es una de las cosas primeras que vamos a aprender en este tema. Somos buenos para señalar los pecados de los demás, pero de alguna manera
Lo que pasa es que tu pecado y el mío no quedaron registrados en la Biblia para la historia. Pero yo me pongo a pensar, no levantes la mano, pero imagínate que tú dijeras, ¿sabes qué? Ya se hizo una biografía tuya, Gil, a lujo de detalle. ¿La publicamos? A nadie nos gustaría, ¿verdad? A nadie nos gustaría que esto sucediera, ¿no? Entonces, lógicamente, fue más notorio por tratarse de quién era David y por la manera en la que al final de cuentas lo manejó, ¿sí? Al final de cuentas, ¿sí? Ahora, no se trata tampoco de justificar a David, ¿sí? La semana pasada se acercaba una persona cuando terminamos la reunión y me decía, pastor, pero ¿y qué de David con Betsabé? Bueno, deme chance. El próximo miércoles lo vamos a tocar, pero de alguna manera no estoy defendiendo a David, no estamos justificando, más bien el día de hoy vamos a tratar de poner las cosas en la perspectiva correcta, porque al final de cuentas todos y cada uno de los que estamos aquí estamos propensos a caer. Ahora, esto no es una justificación tampoco, pero más bien es para cuidar. Es más, ¿qué dice Primera de Corintios al final de cuentas? Primera de Corintios 10:12. Dice que si piensas estar firme, aguas. Ese es lenguaje moderno, ¿verdad? Aguas, no caigas, ¿no? Cuidado, no vayas a caer, ¿no? Entonces, para este momento de la historia en la que vamos a encontrarnos aquí en el segundo libro de Samuel, David tenía aproximadamente unos 50 años de edad. Y usted bien sabe, el tiempo nunca pasa en balde. Ya no es ese muchachito de 17 años, ya no es un joven de 20 y tantos. Ahora estamos hablando de un hombre todavía muy joven, porque 50 años, estaba chamaco, ¿verdad? De alguna manera, si no, ¿qué digo de mí? Pero tenía 50 años de edad, llevaba aproximadamente 20 años en el trono, oiga, 20 años de experiencia, podríamos decir. 20 años, y podríamos decir que se había venido distinguiendo durante todo ese tiempo como un hombre de Dios. Un salmista, un adorador de Dios, un fiel pastorcito, un valiente guerrero, un líder de su pueblo. Todo esto tenemos que darnos cuenta y no podemos desconectarnos de esta realidad para que no caigamos en el otro extremo. Así que al estudiar este capítulo triste, doloroso y vergonzoso en la vida de David, no lo acusemos de ser un rebelde o un pervertido sexual. Otra vez, no estoy minimizando, no estoy justificando, pero todos los que estamos aquí estaríamos propensos a caer en lo mismo que cayó David. No nos hagáis, ¿verdad? Como dice la Biblia. Ay, sí. Entonces, es bien importante. Es un hombre que cayó, lógicamente, en un tiempo, en un periodo de pecado. Y ese pecado, esa caída tuvo consecuencias devastadoras como siempre, no solo para él, sino para su familia, para su reinado y para su nación. Mira, mi hermano, cuando alguien peca, nunca peca aislado. Nunca. Cada vez que pecamos va a tener efecto. No puedes decir, es mi vida y hago lo que yo quiera. No es cierto. Porque vas a pecar y al final de cuentas la gente que tienes en tu entorno va a ser afectada de una manera o de otra. Y esta es precisamente otra de las cosas que vamos a ir viendo en la vida de David. El pecado siempre lleva sus consecuencias. Siempre. Nadie, inclusive somos ni demasiado jóvenes ni demasiado viejos para no caer en pecado. Es bien importante. Ahora, otra realidad, como todo pecado, nadie cae en pecado de repente, así que, ¡ay, es que me caí, me tropecé! O sea, yo puedo ahorita de repente me descuido, ya me ha pasado, de repente no mido bien aquí el escalón y puedo caer, no me he caído, gracias a Dios, pero puedo caerme. El pecado no es así que digas, ups, es que yo iba caminando y me caí. No, normalmente eso no sucede. Cuando caemos en pecado hubo un tiempo de maduración, de maquinación o a lo mejor de descuido, de acciones que fueron conduciendo a que cayéramos, ¿no? Así que nunca sucede de repente, ¿no? Inclusive vámonos al segundo libro de Samuel, vamos entrando en materia, el capítulo 5, versículo 12, segundo de Samuel 5:12. Y mire lo que dice, y entendió David. Se fija que aquí no estamos hablando de un pecador ingrato que no reconoce. ¿Sabe qué es lo que más a mí me preocupa? Cuando como cristianos estamos viviendo en pecado y queremos seguir viviendo igual. Como, no, pues soy cristiano, vengo a la iglesia.
Y esto es de las, insisto, más cosas que vamos a aprender hoy. Pero dice que entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. O sea, lo que aquí está haciendo David es reconocer, ¿sí?, las bendiciones. Está diciendo, Dios es el que ha provocado el éxito. Qué sano es, qué correcto es que tú y yo aprendamos a reconocer las bendiciones de Dios en nuestra vida. Mucho de nuestras caídas es cuando descuidamos esta área, aunque no es la excepción, como lo podemos ver en David. Y David está reconociendo que Dios lo había confirmado por rey sobre Israel, que lo había engrandecido, que había engrandecido su reino y que lo había bendecido abundantemente. Está reconociendo, se fija, es un hombre que tiene a Dios en su mente. Y otra vez, el que piensa estar firme, aguas, no caiga. Versículo 13. Estaba tan consciente y tan agradecido David, que tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas, ¿sí? Aunque Dios le había bendecido grandemente, incluyendo la bendición sobre el pueblo, de todas maneras tomó más mujeres. ¿Se fija? Esto iba totalmente en contra inclusive de lo que Dios había dicho. Si nos vamos al Antiguo Testamento, en Deuteronomio 17, Dios había dicho con toda claridad, usted lo puede ver ahí en Deuteronomio 17, 14, y entonces donde Dios está diciendo, para cuando tengas rey, que ese rey no aumente la cantidad de caballos para él. No sé por qué, que no tenga caballos de más. Yo no sé en qué consistía. Y dice que tampoco vaya el pueblo a Egipto para traerse más caballos. Yo no sé qué tentación podía representar o distracción podía representar para un rey que tuviera muchos caballos para él mismo. Pero bueno, número 2, también dice que no debe tomar muchas mujeres para sí mismo y que no amontonara, ¿verdad?, ni oro ni plata. De alguna manera David fue fiel en lo primero y en lo tercero, pero en lo segundo no, falló terriblemente, porque Dios le había dicho claramente, ¿verdad? Ya de por sí tenía todo un harem, ya lo habíamos visto, ¿se acuerda? Y esto es bien importante, mi hermano, la pasión sexual nunca queda satisfecha. O sea, podría decir, bueno, otra mujer más y voy a estar satisfecho. Otra, y es un cuento de nunca acabar. Es un cuento de nunca acabar, ¿sí? Dios le había dicho que no tenga muchas mujeres el rey para que su corazón no se desvíe. Entonces, fíjate, está desobedeciendo, reconoce, ¿y cuántas veces podemos estar tú y yo así? Reconociendo el mover de Dios en nuestras vidas, pero en otras estamos en desobediencia, en desacato. ¿Y qué produce? Que nuestro corazón pueda estar desviándose. No es que estemos alejados, no es que estemos renegando contra Dios, no es que vayamos al infierno, pero nuestro corazón se está desviando, alejando de Dios, y es justo lo que ya Dios había dejado establecido. Y no solo eso, hizo a David más vulnerable, ¿sí? Y nos damos cuenta entre el capítulo 5 y el capítulo 11, lo único que encontramos es un éxito tras otro en la vida de David. 20 años inclusive de reinado exitoso. Y cuando las cosas van bien, sabes que a veces solemos pensar que cuando las cosas están mal, pero cuando las cosas están bien es cuando estamos más vulnerables a caer. ¿Te has fijado? O sea, porque mira, cuando estás sufriendo, cuando te está doliendo, cuando estás preocupado, cuando tienes problemas, estás conectado con Dios, buscándolo. Dios, ayúdame, por favor. Pero cuando todo te está saliendo bien, ¿sabes que es más difícil administrar la prosperidad que la carencia? Es más difícil administrar el tiempo de más que el tiempo de menos. Porque cuando no tienes algo, estás obligado a racionarlo, a administrarlo. Pero cuando tienes de más, pues entonces no hay control. Y aquí está teniendo David un éxito tras otro, precisamente está más vulnerable, ¿sí? Precisamente en esta situación. Y fue en ese momento de su vida, de vulnerabilidad, en que encontramos a David cómodamente en su habitación de lujo. ¿Te puedes imaginar el lujo en el que David vivía? ¿Te puedes imaginar? Ahora vámonos entonces al capítulo 11, segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Y vamos a ver el día de hoy 11 y 12, los capítulos 11 y 12. Pero el 11:1, segundo de Samuel 11:1, dice: aconteció al año siguiente,
En el tiempo que salen los reyes a la guerra, ¿quién sale a la guerra? Los reyes. ¿Quién era David? Un rey. Que David envió a Joab. A ver. Y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero mire cómo termina el versículo. Pero David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo en que los reyes debían ir a la guerra, puede quitar todo lo demás, pero David se quedó en casa. Es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué? ¿Porque estaba en pecado? No, o sea, realmente estaba tan confiado, tan contento, tan bendecido, y empieza mal a administrar su bendición. Y en lugar de ocuparse de las cosas, se queda en casa, ¿sí? En cama, en lugar de estar en el campo de guerra. Debió haber estado con sus tropas, ¿sí? Y así como estamos más propensos a caer cuando las cosas van bien, ¿sí? Nuestras más duras batallas no vienen usualmente cuando estamos trabajando duro, sino cuando tenemos tiempos de ocio o de descanso o de relajamiento, ¿sí? Cuando tenemos tiempo en nuestras manos, como ahorita le decía, que inclusive cuando estamos aburridos. Porque se ha fijado, empezamos a aburrirnos. David era un hombre de guerra, no era un hombre de las recámaras. ¿Se fija? Una mala decisión. Y así me imagino que andaba David, versículo 2, segundo de Samuel 11:2. Sucedió un día al caer la tarde, ¿sí?, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Te puedes imaginar así como era en la tarde? No dice en la mañanita o al mediodía o ya nochecito, no. ¿Sabes que a media tarde se levantó? O sea, yo quiero pensar que David llevaba todo el día acostado. Y ha dicho, ¿ahora qué hago? Ya me aburrió. ¿No le ha pasado que a veces está uno acostado tanto tiempo, aunque sea un poquito, que ya no aguanta la espalda y dices, me necesito parar? Yo me imagino así como, ¿ahora qué hago? No, ya no hay nada en la tele, ¿no? Se paró, era al caer la tarde, se levantó de la cama apenas y se paseaba sobre el terrado de la casa real. En aquellos tiempos, los palacios, lógicamente, solían tener las habitaciones reales en la planta alta y normalmente la habitación del rey, que era muy amplia, acostumbraban a ligarlo a una terraza, un patio terraza, de tal manera que esa vista pudiera él estar en su terraza y tener una especie de vista panorámica de toda su ciudad, en este caso Jerusalén. Y entonces David no era la excepción, ¿sí? Así es como se encontraba. Y dice que se paseaba. No dice andaba planeando, organizando, orando, repitiendo salmos o con su guitarra cantando. No, se paseaba. Está aburrido, ¿sí? Y de repente vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Yo no sé, yo me quiero imaginar que andaba caminando y de repente a lo mejor empezó a escuchar el agüita salpicar, ¿no? Como con una bañera. Yo me imagino que se bañaban, no había regaderas en aquel entonces. A lo mejor oyó el chapoteo del agua. Yo no sé. A lo mejor ella así como, mientras no sé, me doy a entender. O sea, yo me estoy imaginando, ahí anda el otro de ocioso, anda viendo y de repente vio, ¿sí?, desde el terrado una mujer que se estaba bañando. Ahora, si hubiera sido, me acuerdo de aquella, la vez debo confesar que no era una revista que yo leía, pero los de mis tiempos a lo mejor se acordarán, aquella revista que sacaban así como del Mimín, el negrito, también sacaban de una bruja que se llamaba Hermelinda, Hermelinda Linda, ¿no? Que no tenía nada de linda, ¿verdad? Era una bruja, ¿verdad? Así hubiera sido eso, hubiera dicho David, fuchila. Sí. Pero dice que era muy hermosa, muy hermosa. Y cuando la Biblia nos dice que una mujer es hermosa, significa que es guapísima. Pero cuando la Biblia dice que era muy hermosa, agárrate, porque de alguna manera debió haber sido muy, pero muy hermosa. Ahora, sin quitar la culpa de David, pero muchos estudiosos afirman
que ella tuvo cierta culpa. Muchos estudiosos dicen que ella fue descuidada, que no se comportó como una mujer recatada. Porque la verdad, y más las mujeres que tienden a ser más observadoras que los hombres, ella debió haberse imaginado que estaba propensa a que alguien la viera, ¿no? Es lo que dicen los expertos. Nunca debió haberse bañado en un lugar donde podía ser observada. Otra vez, no estoy justificando a David, pero tampoco vamos a poner a Betsabé como una palomita inocente, ¿verdad? Inclusive por eso nos dice la Biblia que debemos tener cuidado de no ser tropiezo de los demás. Sí, de no ser tropiezo. Como las mujeres, muchas mujeres de hoy, en su forma de vestir sensual, provocativo, están de alguna manera decir, es que así me gusta. Pues estás siendo tropiezo porque a lo mejor estás haciendo caer a otros hombres. Es que cuidado, mujeres, en su forma de vestir. Pero regresando a David, que es el que nos interesa, yo me imagino que se quedó de mirón, de lujurioso, maquinando, no sé. Otro grave error de David. Debió haber seguido el ejemplo de José el soñador. ¿Qué hizo? Salió corriendo, huyó. David debió haber dicho, ay, no sé, de alguna forma, ¿no? Aunque sea, no quiero ver, pero que se hubiera quitado de ahí, ¿no? No lo hizo. Se le olvidó quién era. A David se le olvidó que él era un hombre de Dios. Se le olvidó todo lo que había sucedido y cómo Dios lo había bendecido. En pocas palabras, en ese momento, es como si se hubiera olvidado de Dios. Como si se hubiera olvidado de Dios, ¿sí? Yo recuerdo, mi papá, desde que estaba yo muy joven, me enseñaba acerca del ver a las mujeres y decía, hijo, el que tú puedas voltear a ver una mujer no tiene nada de malo. El problema está, como que dice, la segunda vista, la segunda volteada. Porque normalmente tú puedes voltear y ahí viene una mujer, ya, pero cuando volteas de nueva cuenta es porque ya llevas otra intención. Inclusive en una ocasión platicando con algunos varones me decían, sí, dice, nada más, yo nada más veo una vez, nada más que no le quito la vista, ¿no? Pero bueno, versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Para qué? De seguro le quería, no sé, mandar un patito para su tina. O sea, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Está mandando preguntar. Ahora, ¿sabe qué me llama mucho la atención? La respuesta de los siervos, de los enviados. Porque en aquellos días se acostumbraba más a hablar de la genealogía de la persona que de su pareja. Para referirse a una persona, en lugar de decir, Betsabé, la esposa de Urías, no, era más bien Betsabé, la hija de fulano, perengano, del perengano, del perengano, del mengano, del perengano. Normalmente esa era la referencia más común, más habitual para identificar a una persona, ¿no? Daban el nombre del padre, del abuelo, de lo que fuera, ¿no? No acostumbraban a identificarlas por el nombre de su pareja. Yo pienso más bien como si los siervos, los mensajeros le estuvieran diciendo, David, es una mujer casada. Así como aventándole así como con todo respeto. ¿Quién es? Es Betsabé, la esposa de Urías. Como diciendo, ni modo que le dijera, oye David, pero es casada, capaz que David les mocha la cabeza, pues acuérdense que era el rey, ¿no? Me imagino que inclusive esos mensajeros ya conocían la debilidad de David. Pero David para este momento ya está infatuado, fuera de control. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, ella lógicamente, y él durmió con ella. No se quedaron dormidos, ¿verdad? No es eso. Yo me imagino a David, un hombre atractivo, un hombre fuerte, un hombre poderoso como rey. Betsabé nos dice que era hermosa, muy hermosa. Imagínense dando rienda suelta a toda su pasión. Ahora, ¿sabe qué me sorprende? Que en ninguna parte dice que la forzó. Cuando el hijo de David más adelante en la historia agarra a una media hermana y la abusa de ella, dice que la forzó hasta cierto punto, ¿sí? Entonces aquí pudo habernos dicho, y él la forzó, pero no, ella vino y durmió. Durmieron juntos, ¿sí? No se nos dice que la forzó ni que la obligó. Versículo 4, ¿sí? Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa.
Y yo digo, ¿purificó? ¿Purificó? Me recuerda ese proverbio, Proverbios 30, versículo 20. Proverbios 30. Dice, el proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. No he hecho maldad. No hice nada. A lo mejor una canita al aire solamente. Se fue a su casa. Me imagino que se fue ya de noche o de madrugada, porque no sé, a lo mejor pensando, nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar. Versículo 5, pero dice 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. ¿Qué? Hoy yo que creí que todo estaba en orden. Y ¿sabes qué? La tentación así viene. El diablo nos muestra todo lo bonito y lo agradable, pero nunca nos muestra las consecuencias. Al borracho le dice, qué rico, échate otra, pero nunca le dice, mañana no vas a aguantar la cruda o vas a perder a tu familia por borracho. Al drogadicto igual, al adúltero igual. Se siente bonito, hombre, no te preocupes, pero nunca te va a decir que por eso vas a sufrir consecuencias. Esto es muy importante que no perdamos de vista. Es más, usualmente cuando empezamos a cosechar las consecuencias, o el diablo ya no está presente dando lata, o viene a decirte, eres un cochino. ¿Sí? Nos viene a acusar porque esa es su función. En ese momento en el que David está recibiendo la noticia, ahí tenía David, todavía tenía opciones. Mi hermano, aunque no hayas caído en pecado, todavía hay opciones. Todavía puedes arrepentirte, ir a Dios, pedirle perdón, confesar, reconocer todo tu pecado, arrepentirte, recibir el perdón y tomar la determinación de seguir caminando, ¿verdad? Adelante. O la otra alternativa es no dices nada, lo ocultas, engañas a los demás y tratas de resolver por tu cuenta el problema. Y esta fue la opción que David escogió. No fue con Dios. Lo peor es que siguió maquinando su plan. Un plan que comenzó cuando vio a la mujer y dijo, este es para mí. Y las cosas se le están complicando. Versículo 6, segundo de Samuel 11:6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. ¿Quién es Urías Eteo? El esposo de Betsabé. Y Joab envió a Urías a David. David es todo un estratega, ¿sí? Pero tampoco olvidemos quién era Joab. Joab, lo podemos ver, era astuto, malicioso. Como en términos normales o de nuestro tiempo diríamos, Joab era una persona que ya estaba correteada por la vida. Ya había vivido y era quien era. Si leemos, no nos toca estudiar a Joab, pero si estudiáramos quién era Joab, cuidado. Entonces, Joab no se chupa el dedo. Se ha de haber imaginado, a ver, 2 más 2. ¿Para qué quiere el rey a Urías? ¿Quién es Urías? A lo mejor Urías era un simple soldado insignificante, ¿verdad? Y de la noche a la mañana Urías se vuelve famosísimo. Versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. ¿Cómo está tu general? ¿Qué onda? Tómate otra copita, otro cafecito, ¿no? Por la salud del pueblo. ¿Cómo está el pueblo? ¿Sí? Por el estado de la guerra, ¿sí? Yo diría, qué falso, David, hipócrita. Esa no era la razón por la cual lo estaba llamando. Hermano, no le estaba importando para nada. David está armando un plan. Está armando un plan, versículo 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Estás cansado, ¿sí? Vete a descansar tantito, Joab, mira. Se fija, David sigue con su plan. Parece un plan perfecto. Plan perfecto. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¡Órale! ¿Te imaginas? Así como, ¿se acuerda en la Navidad que de repente te llegan con esas canastotas que traen dulces, panes, frutas, vinos, mermeladas, galletas, ¿verdad? No sé, a lo mejor por ahí una pierna de pavo, no sé, ¿qué le habrá mandado? Un presente de la mesa real. David sigue con su plan, parece, insisto, un plan perfecto. Después de todo, David es un estratega, gran estratega, ¿verdad? Ya tiene todo bajo control.
Versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Lógicamente que no tenemos que ser muy sagaces, muy astutos. Sabemos cuál es la intención de David, es muy fácil. Lo mando traer de la guerra, que se vaya a su casa, que duerma una noche en su casa y así podemos decir que el bebé es de él y no me echen la culpa a mí, ¿verdad? Ese era el plan realmente. No tenemos, nadie tiene que explicarnos, ¿verdad? Que sí entendemos qué es lo que está pasando, ¿no? Pero algo le está fallando a David. Todo estaba en orden, él creyó que ya estaba todo resuelto. Híjoles, David no contaba con la integridad de Urías. No contaba con la integridad de Urías. Versículo 10. E hicieron saber esto a David. Le dijeron: Urías no ha descendido a su casa. Híjole, ¿ahora qué hago? Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? Estás cansadito. ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Ándale, ¿qué no te das cuenta? Aprovecha, este es un reposo, ¿verdad? Y mire, y Urías respondió a David: el arca, dice, o sea, la presencia de Dios, e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Yo creo que es así, subraya, no sabía él, ¿verdad? Por vida tuya, miren lo que le está diciendo, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Oiga, este hombre está más íntegro que David, pero nada parece detener a David. David sigue con su plan, con su maquinación, aunque todo se le está complicando. Versículo 12. Y David le dijo a Urías, cambió un poquitito su estrategia: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Ha dicho, bueno, otra noche más. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David, mire, lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Échate otra copita, nomás una y te vas, la del camino. Se fija, lo embriagó. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Híjole, ¿se puede imaginar cómo estaba David? Así como, ni modo, Urías, no me dejas otra alternativa. Tú tienes la culpa, Urías. Yo quise hacértela bien, pero tú no te dejaste. David va cayendo cada vez más bajo, ¿te das cuenta? Cada vez más bajo. Y parece que ya nada lo puede detener. David para este momento debe estar asustado, frustrado. Había podido robarle la mujer a este hombre, pero no pudo manipular al esposo. Manipuló a la mujer, al esposo no. El esposo parece que no quiere cooperar. Y nos podemos preguntar, ¿hasta dónde será capaz David de llegar? Versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. El pobre Urías lleva en sus manos su propia sentencia de muerte. Y dice nada más, ¿a qué grado? Yo me imagino que cuando Joab ha de haber visto la carta que le está diciendo, me imagino que ya decía yo, sí, ya sé cómo es mi jefe el rey David. Y luego yo sé que Urías tiene una esposa muy bonita, como es muy hermosa, a lo mejor era conocida. Wow, deberías conocer la esposa de Urías. No sé, estoy haciendo conjeturas, ¿sí? Yo me imagino que Joab ató cabos. O sea, fíjese cómo lo que está haciendo David está llevando a otros a pecar en su pecado, los arrastra. Versículo 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Ahora David ya tiene un cómplice, otro igual que él. ¿Se fija? Joab sabía que lo que en realidad era más importante para David en ese momento
Entonces acciona, versículo 19. Mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar, ponme atención, así me lo imagino. A ver, óyeme bien, a lo mejor, a ver, repíteme lo que te dije. ¿Le ha pasado así? Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿Qué no sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal, y no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú les dirás: también Urías ha muerto. También Urías. David ni se imagina que ya para ese momento muchos de seguro ya sabían y lo maliciaban todo. A lo mejor Joab ha dicho: ay, David, lo que me hace hacer. No sé, no sé. ¿Y sabes qué te has fijado? Que en muchas ocasiones estamos en pecado y pensamos que nadie se entera, que nadie sabe. Y si supieran, yo creo que David nunca se imaginó que a lo mejor por ahí ya había, porque atemos cabos. No se necesitaba ser muy inteligente como para no poder atar cabos, sí, qué vergüenza. Versículo 22, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y aquí esto es lo que quería escuchar David: y murió también tu siervo Urías Eteo. Esto es lo que David quería escuchar. Versículo 25. Y David le dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto. Mire nada más, es que yo quiero que se ponga a imaginarse, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Qué falso, qué falso. Parece que nada detiene a David. La verdad es el colmo. Ahora, algo que tenemos que pensar: ¿usted cree que solo Urías murió? Ahí nos dice, no. O sea, el objetivo era que Urías muriera, pero ese no fue el único que murió. Murieron soldados de David. Murieron soldados. Es más grande todavía. Hablamos que David, adulterio y asesinato de Urías. No, Urías y varios otros soldados suyos, ¿verdad? De alguna manera. Muchos otros soldados pagaron el precio del pecado de David en el campo de batalla. Y el problema es que David no vemos que esté buscando acercarse a Dios para nada. Versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Ay, qué cariñosa, hizo duelo. Ay, cómo lo amaba. Mira cómo llora, pobrecita, se quedó viudita. Ay, sí. Versículo 27. Y pasado el luto, yo no sé, de hecho, tic, tac, tic, ya se acabó el luto. Así como un minuto de silencio, ¿no? Cuando una persona, por respeto, ¿no? Ya pasó el minuto, o sea, ya, se acabó. No sé, o sea, otra vez. Pasado el tiempo de luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Parece que todo funcionó. Es más, yo me pongo a pensar, ¿de qué servía que Urías muriera? O sea, la verdad, ¿de qué servía? ¿En qué ayudó a David que Urías hubiera muerto? O sea, ¿que David le tenía miedo a Urías? No. O sea, al final de cuentas, ¿qué está viendo el pueblo? Atando cabos. A ver, Urías, no, se murió la esposa de luto. ¿Dónde está Betsabé? Oh, ¿sí me doy a entender? O sea, cree que está engañando a todo mundo. Se está engañando a sí mismo también, ¿sí? Betsabé, al final de cuentas, con todo y Urías muerto, Betsabé seguía embarazada. La gente de todas maneras se iba a enterar al verla vivir ahí. Si Urías hubiera regresado vivo, inclusive a lo mejor no hubiera tenido ni que enterarse del desliz de ella, o con quién. A lo mejor ella nunca le hubiera dicho con quién, no sé. A lo mejor, como estaba la ley, le hubiera tocado maten a Betsabé a pedradas, pero David no le hubiera pasado nada a David.
Absolutamente, él era el rey. ¿De quién se estaba escondiendo David? ¿Cuál era su objetivo de matar a Urías? Es que cuando estamos en pecado empezamos a hacer una bola de tonterías, por no decir estupideces. Y una tras otra, y vamos como cavando nuestra propia tumba, porque no se podía esconder ni de Dios. Versículo 27, la segunda parte dice: mas esto que David había hecho, oye, esto está, pero fue desagradable ante los ojos de Jehová. A veces estamos más preocupados de que no se enteren los demás. Es lo que estamos preocupados. Más preocupados de lo que los demás vayan a decir. Volteamos para todos lados menos para arriba. Como se acuerda cuando Moisés asesina a aquel egipcio que estaba golpeando dice que volteó para todos lados, pero nunca volteó para arriba. Y así yo me lo imagino. David volteó para todos lados, pero nunca volteó para arriba. Y sí, podemos hacer todo un recuento de los pecados de David: lujuria, adulterio, hipocresía, mentira, asesinato, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que un hombre conforme al corazón de Dios hubiera hecho eso, que haya caído tan bajo? Y vuelvo a decir, ninguno de nosotros estamos exentos, nadie. Ahora, pero todavía no acaba todo para David. Yo me imagino que David cargaba su culpa. Me imagino a David noches sin dormir. David sí pecó en lo secreto, lo hizo en forma voluntaria, nadie lo obligó, no cayó sin darse cuenta, ¿sí? Y algo bien importante, no debemos perder de vista, con todo y lo que se pueda manejar del concepto de la gracia de Dios, que sí es cierto, Dios es un Dios de gracia y nos da salvación por gracia, el estándar de santidad de Dios no ha disminuido en lo más mínimo. Dios no negocia con el pecado. Ahora, ¿cómo se habrá sentido David todo este tiempo? Con solo ver unos cuantos salmos nos damos cuenta. Por ejemplo, el Salmo 32. Váyase rápido al Salmo 32, ahorita regresamos. El versículo 1 dice, David está escribiendo, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron, mire, aquí no está diciendo cómo vivía, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y si nos vamos al Salmo 51, que también está relacionado con este momento en la vida de David, mire lo que dice: ten piedad de mí, 51:1. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces nos damos cuenta que para David no estaba gozando, estaba cargando su culpa. ¿Sí? Vámonos al capítulo 12 de Segundo de Samuel 12. Y dice: Jehová envió a Natán a David. Aquí viene Dios. Y es en el tiempo de Dios. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué esperó Dios tiempo? Podríamos decir, ¿por qué Dios no se metió, intervino cuando mandó llamar a Betsabé? ¿Por qué Dios no se metió cuando David mandó matar a Urías? No sé, ¿por qué Dios no se metió a llamarle la atención a David antes? Es en su tiempo. Nunca lo mandó justo después de haber pecado. Inclusive los expertos dicen que Dios envió a Natán a hablar con David y había pasado más de un año del acontecimiento del pecado. Dios está esperando el tiempo perfecto. Yo me imagino que David ya no podía soportar más su culpa por lo que acabamos de leer. Pero no solo es en el tiempo de Dios, sino también Dios escoge a la persona correcta. No cualquiera podía acercarse al rey David y decirle: Rey David, eres un adúltero. O sea, en ese momento le mocha la cabeza. Acuérdense, no perdamos de vista que es todo un rey poderoso. Pero escoge a la persona correcta, a alguien a quien David respetaba.
alguien que fuera fiel y obediente a Dios. Ahora, pero también te imaginas estar en los zapatos de Natán. ¡Qué miedo! O sea, ¡qué miedo! No cualquiera puede decirle algo. Me imagino que a lo mejor Dios, pero seguro que quieres que eso le diga. Pero Natán obedeció de inmediato. Era la persona correcta. Era la persona correcta en el tiempo correcto. Y entonces vino Natán, dice el resto del versículo 1, segundo de Samuel 12:1, dice: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Fíjese nada más, Natán está contando una historia. Y David no se está dando cuenta, no la malicia, que Natán le está contando una historia inventada. Le está inventando un cuento. Versículo 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija, o sea, como una mascota. Vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Cuál fue la reacción de David? Dice versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera. Estaba enfurecido y en gran manera, ¿sí? Contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Qué fácil es juzgar a los demás. ¿Te has puesto a pensar? Exagerándose a lo mejor. Es más, la ley no establecía que por robarte un borreguito, una ovejita del vecino, merecías morir. Por el adulterio sí. Fíjese bien, O sea, la ley establecía que tanto Betsabé como David debían morir. Pero la ley no establecía que por robarse, en el cuento que está contando Natán, que por robarse una oveja debía morir, solo que tenía que restituir 4 veces. Era todo el castigo. Dale 4 ovejitas al pobrecito. Es todo lo que tenía que hacer. Y lógicamente, eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Juzgamos a los demás, como que queremos lanzar la culpa a los demás. Versículo 7. Y aquí viene una afirmación tremenda de Natán. Dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Ay, nanita. ¿Te puedes imaginar cómo estaba? Porque está David enfurecido y de repente se da cuenta que cayó en la trampa. Natán me estaba contando un cuento de niños y yo caí. Tú eres ese hombre. Ahí va al grano, Natán. No se anda por las ramas. Versículo 7, ¿sí? Donde me quedé, dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel. No solo eso, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues? Imagínate escuchar esto de Dios. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y podría decir: no, bueno, sí, pero ¿de qué hablas? ¿De qué hablas, Natán? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Mi hermano, no cometerás adulterio. Es válido antes y es válido hoy. No cometerás adulterio. Todo pecado además tiene sus consecuencias. ¿Se acuerdan que dice Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Aquí David empieza a cosechar lo que sembró. Versículo 11. Ahí te va tu fruto, tu cosecha, David. Así ha dicho Jehová: he aquí,
yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y todo esto se cumplió, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ay, nanita, ¿te imaginas? Ahora, ¿qué harías? ¿Qué hizo David? Versículo 13. Dijo David a Natán: pequé contra Jehová. No dice la regué, no dice me equivoqué, no dice un error, pequé contra Dios. Y dentro de todo esto vemos la misericordia de Dios. Versículo, el resto del 13 y 14. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Sabes que esta es precisamente una sentencia favorable que tú y yo tenemos? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Precisamente así está. Versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ouch. Ciertamente morirá. Todo un capítulo, y podemos darnos cuenta lo que sucedió al final de cuentas. El bebé, producto de este adulterio, el bebé murió. Por más que David oró y por más que ayunó, el bebé murió tal y como estaba en la profecía. Ese hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y murió. Vamos concluyendo, se me acaba el tiempo. Vamos viendo algunos elementos de una verdadera confrontación. Mi hermano, necesitamos en ocasiones, no se trata de andar juzgando a la gente, no se trata de andarla criticando ni humillando, pero sí somos llamados a confrontar en amor. Cuando nos damos cuenta, lo que hizo Natán fue enviado por Dios, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer para una verdadera confrontación es: vete a los hechos, no hagas conjeturas, no hagas imaginaciones, la pura verdad, una verdad absoluta. Confronta diciendo: ¿sabes qué? La verdad, esto pasó. No le dice Natán a David: yo creo, me imagino que no. Esto pasó. Mataste a Urías, te metiste con esta mujer, estaba haciendo derechito. Número 2, tiene que haber un tiempo correcto. Cuando haya que confrontar a un amigo, un hermano, un hijo, un familiar, no solo es llegar a acercarte en amor hablando la verdad, sino también tienes que buscar el tiempo correcto. No es cuando tú pienses, no es luego, es que esto es injusto, porque a veces podemos ser movidos dizque por la indignación y hacemos más daño. Y número 3, debemos usar las palabras adecuadas, las palabras correctas. Aquí no vemos a Natán usando calificativos. Si se fija, o sea, le está señalando lo que hizo, pero no le está diciendo: eres un adúltero. No, adulteraste. Eres un asesino. No, asesinaste. Se fija, no está usando Natán calificativos. Es que tenemos que hablar con la verdad, en el tiempo correcto, las palabras adecuadas, sabias, correctas. Pero número 4, tenemos que tener valor, porque no es fácil confrontar a las personas, y menos cuando sabemos que están en pecado. Ahora, esto no quiere decir que tú te toca andar confrontando a todos. Por eso tenemos que saber, preguntándole a Dios. Ahora, la respuesta del pecador, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de un verdadero arrepentimiento? Elementos de un verdadero arrepentimiento. Porque no podemos pensar que porque ya cayó ya se le acabaron todas las esperanzas a David. Pero podemos pensar en, por ejemplo, no sé, un Judas en el Nuevo Testamento. Tenía la oportunidad de arrepentirse, de hacer algo al respecto, pero no lo hizo. ¿Y cuántos otros podemos ver a lo largo de la historia de la Biblia que nunca dieron pasos de arrepentimiento para buscar una restauración? Entonces, lo primero que tiene que suceder es que tiene que haber un reconocimiento. No quiere decir que lo publiques, pero tiene que haber un reconocimiento abierto, sin justificaciones. Admitir, él debe haber dicho: pequé, y fue lo que hizo. Pequé contra Dios. Pequé contra Dios.
Número 2, debe haber un deseo de romper por completo con ese pecado. De nada sirve porque tenemos que tener cuidado que no sea simple vergüenza o culpa. ¿Se ha fijado que hay personas que se sienten mal cuando los cachan en el pecado? Y es más vergüenza que arrepentimiento. Tristemente. Debe haber un deseo. ¿Se acuerda? El arrepentimiento verdadero, ¿sí? Viene de una palabra en hebreo, metanoia, y significa: voy caminando para acá, cambio de dirección. Eso significa arrepentido, cambio de dirección, no sigo igual. Mi hermano, no podemos pensar que está una persona arrepentida si sigue en sus mismos pasos. Y tiene que venir en un espíritu humilde, quebrantado, no ante ti si tú estás confrontando. Hermano, tienes que confrontar a fuerza tú, a menos que Dios te diga. Pero estamos pensando en que nosotros tuviéramos que venir con Dios en un verdadero arrepentimiento. Es reconocer sin justificaciones: esto hice, Dios, lo reconozco, ya no quiero seguir, me opongo completamente, cambio de dirección, ya no quiero por este camino seguir. Dime, Señor, vengo delante de ti. Es el espíritu humilde, quebrantado. Y entonces sí, reconozco que hay perdón de Dios, limpieza de Dios, y recibo ese perdón. Primera de Juan 1:9. Este debe ser un versículo de aliento para todo cristiano, pero en arrepentimiento verdadero. Si confesamos nuestros pecados, dice Primera de Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y yo creo que esto tenemos que ver no con ojos de señalamiento a David, porque cada uno de los que estamos aquí estamos propensos, a lo mejor no de adulterio, a lo mejor no de asesinato, pero en otras áreas de nuestra vida que a lo mejor podamos caer o estar cayendo en este momento. Y creo que es tiempo de que reflexionemos, por más pequeño que pueda parecer. Cierra tus ojos, mi hermano, cierra tus ojos. Yo te quiero invitar a que reflexiones en oración y digas: Dios, muéstrame, Señor, alguna área de pecado. A lo mejor inclusive ya es tan obvio que ya sabes que estás en pecado, y Dios te trajo esta noche aquí porque quiere darte la oportunidad para que tú te presentes delante de Él en humilde arrepentimiento, reconociendo todo tu pecado y recibiendo su perdón y su limpieza. Y lo único que tienes que hacer es decirle así, ahí tú en silencio. No tienes que decirlo en voz alta, ni levantar la mano, ni ponerte de pie. Que le digas: Dios, he pecado contra ti, te pido perdón, me arrepiento, cambio de dirección, ya no quiero seguir así. Y te doy gracias, Dios, porque no es por mí, sino porque tú eres fiel y porque tú eres justo. Que si yo confieso mi pecado a ti y me arrepiento, cambio de dirección, tú perdonas mi pecado y me limpias de toda maldad. Padre bendito, toca el corazón de tu pueblo en esta noche, mi Dios. Que sea tu Espíritu Santo el que confronte y no nosotros. Que no haya necesidad de que tú envíes un Natán, un profeta, a confrontarnos en nuestro pecado, mi Dios, sino que en este tiempo de reflexión seamos nosotros mismos los que vengamos redarguidos por tu Espíritu Santo, presentándonos delante de ti, reconociendo: hemos pecado contra ti, mi Dios. Y tú, mi Dios, en tu misericordia, en tu gracia, y porque tú eres fiel y tú eres justo, Padre, tú puedes conocer nuestro corazón arrepentido y perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que así podamos salir en esta noche, Señor, perdonados, limpiados, arrepentidos, habiendo cambiado de dirección, dirigiéndonos ahora en una dirección contraria a la de antes, dirigiéndonos a ti, Padre. Que tu amor y tu gracia, tu misericordia, tu presencia sea derramada sobre tu pueblo en esta noche, mi Dios. Que tú les guíes, les guardes y les protejas
y les libres de toda tentación y de todo pecado, mi Dios, guardando sus vidas en cada paso que den, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.